También te pedimos, Señor, que todo lo que vayamos a hacer sea para tu gloria y tu honra, que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder aprender más de tu palabra y podamos ponerla en práctica. Bendícenos grandemente a cada joven, a su familia, de igual manera al hermano, Señor, bendícelo grandemente. Todo eso lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, jóvenes, quedamos con la enseñanza de esta tarde con nuestro hermano José Luis Córdoba. Dios les bendiga. Amén. Muy bien, una vez más, que Dios bendiga cada una de sus vidas. Es para mí siempre un motivo de alegría, un privilegio, el poder dirigirme a cada uno de ustedes para compartir un tiempo de enseñanza bíblica. Y quiero felicitar a cada uno de ustedes que están conectados en este momento y a la vez, pues, agradecerles por valorar el esfuerzo que gustosamente hacemos cada uno de los que participamos dando estas enseñanzas. Yo espero que los que no han podido conectarse o no podrán estar conectados en vivo a esta transmisión puedan hacerlo posteriormente. Y de igual manera, pues que esta enseñanza pueda ser de bendición tanto para los que están ahorita conectados como para los que se van a conectar después de la iglesia, jóvenes de la iglesia y asimismo hermanos de otras iglesias, pero parte de la iglesia del Señor, que tendrán acceso a esta enseñanza. Así que vamos desde ya a invertir este tiempo meditando la palabra bendita de nuestro Dios. El tema, ustedes lo conocen, a lo menos los que están en el grupo, ya se les envió ahí la invitación, incluyendo la información del tema de la enseñanza para esta tarde. Y ahora vamos a hablar sobre el tema que se titula Adornando la doctrina. Y tenemos como base, como versículo base, aunque vamos a usar otros versículos, pero como texto base tenemos Tito capítulo 2 y versículo 10, que dice a su letra, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Muy bien, habiendo ya oficializado el tema de esta enseñanza y leído el versículo base para esta enseñanza, quisiera definir lo que es la palabra adorno, porque el tema o el título del tema lo exige. Debemos entender qué significa un adorno, al igual que significa la palabra doctrina, para que entendiendo la definición de esos dos elementos, podamos a lo menos entender con mayor claridad el título de la enseñanza de esta tarde. Pues bien, ¿qué es un adorno o qué significa la palabra adorno? Un adorno es todo aquello que sirve para hacer lucir más bello, agradable o atractivo el aspecto de una persona, objeto o lugar. Esa sería una definición básica de lo que es un adorno. Ahora definamos qué significa la palabra doctrina. Y vamos a decir que doctrina es el conjunto de enseñanzas y principios sustentados por una persona o grupo. Este conjunto de enseñanzas y principios pueden ser de carácter religioso, político, filosófico, etc. Cuando la Biblia menciona la palabra o el verbo adornar, de hecho ya definimos en nuestra lengua castellana qué significa la palabra adorno y la palabra doctrina, pero veamos qué es lo que la Biblia define por ese verbo que tenemos ahí, adornar. Permítanme explicarles
que el vocablo griego de donde se traduce ese verbo adornar que tenemos en el versículo 10 de Tito capítulo 2 es el vocablo cosmeo. Y este vocablo significa poner en orden. O sea, se traduce adornar o adorno, pero significa poner en orden. Y a su vez, el vocablo cosmeo se deriva de otro vocablo griego que es el vocablo cosmos. Yo creo que a lo mejor este vocablo sí les resulta más familiar a cada uno de ustedes. Cosmos, ¿qué significa cosmos? Significa arreglo ordenado. Y de ahí también se deriva otra palabrita que creo que conocemos muy bien, sobre todo las mujeres, que es la palabra cosmético. Un cosmético es todo aquello que lleva como propósito poner en orden la apariencia de una persona, específicamente de una mujer. Entonces, podemos decir que adornar la doctrina significa poner en orden nuestra conducta o ética cristiana para que esté a la altura de la doctrina que sustentamos. La doctrina es importante. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. La doctrina es importante, hablando, por supuesto, de la doctrina cristiana, la doctrina bíblica que todos hemos aprendido, algunos desde la niñez, otros que llegamos al Señor un poquito más grandecitos, pero desde que le conocimos al Señor hemos estado en alguna manera expuestos a la doctrina bíblica, a la doctrina cristiana. La doctrina, entonces, estoy diciendo, es importante. Tener una sana doctrina es todavía más importante. Pero una sana doctrina desprovista o separada de una ética o conducta cristiana que vaya a la par y de acuerdo a esa doctrina es quitarle la belleza o el atractivo a esa doctrina. Entonces, no basta con jactarnos que tenemos sana doctrina. Como bautistas que somos, ¿no es cierto que en más de alguna ocasión nos hemos jactado que tenemos una sana doctrina? Lo cual es verdad, pero repito, no basta con jactarnos de que tenemos una sana doctrina. Si nuestras vidas o conductas no están adornando esa doctrina. Entonces, dicho esto, hermanos, jóvenes y no tan jóvenes, todos los que me están escuchando y viendo, me van a escuchar y ver más adelante, hemos sentado entonces la introducción acerca de este tema de adornando la doctrina. Espero que haya sido lo suficientemente claro para que podamos entender el resto de la enseñanza. Y vamos a aprender en esta tarde rápidamente tres maneras de cómo los creyentes, jóvenes y bueno, de diferentes edades, porque la edad no es importante en este caso, tres maneras de cómo debemos y podemos adornar la doctrina. Por supuesto, las tres maneras que vamos a estudiar se desprenden de los versículos que están ahí antes y después de ese versículo 10 del capítulo 2 de Tito, donde hemos asentado nuestra enseñanza. Entonces, la primera manera de adornar la doctrina es respetando las autoridades, y lo tenemos ahí en el versículo 9 y en el versículo 10, que ya vamos a leer un poquito más adelante. El versículo 9, el 10 ya lo leíamos al principio. Partamos, por favor, partamos del hecho que solo hay dos clases de autoridad en el universo o en el cosmos. Y espero que la mayoría de ustedes sepan esta
esta verdad. Y si no la sabían, que puedan ahí subrayarla en sus apuntes, de ser posible, si están haciendo anotaciones o por lo menos en su mente y corazón. Solamente, repito, solamente existen dos clases de autoridad en todo el universo. ¿Cuáles son? La autoridad suprema o absoluta. Por supuesto, estamos refiriéndonos a la autoridad divina, a la autoridad de nuestro Dios. Y la segunda autoridad es la autoridad relativa o delegada. Ahora bien, respetar la autoridad de Dios o la autoridad suprema, la autoridad absoluta, producirá naturalmente el respeto a las autoridades delegadas. Y es bien importante que lo entendamos y lo voy diciendo lo más despacio que me es posible. Y lo voy a repetir. El respetar la autoridad de Dios producirá en nosotros como resultado natural el respetar la autoridad delegada en cualquier área que ésta se manifieste. Dicho de otra manera o en otras palabras, el no respetar la autoridad delegada, y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se subdivide o cómo se representa la autoridad delegada. Entonces, estoy diciendo que el no respetar la autoridad delegada es una evidencia de falta de respeto a la autoridad de Dios. Porque es importante entender esto, porque alguien podría decir, un creyente podría decir, bueno, yo respeto la autoridad de Dios. Sí, a quienes no respeto es a las autoridades delegadas. Y quizás ponen algunos ejemplos. Yo no respeto quizás al gobierno, no respeto quizás al policía. Yo al jefe, pues el jefe es muy malo, una persona muy, es un ogro, yo no lo respeto, que lo van a andar respetando y ni merece que lo respete. O quizás el catedrático, el licenciado, el profesor, el maestro ya en la universidad, en el colegio, y así pudieran haber otros ejemplos. Entonces, pero no es congruente el que un creyente diga que se somete o respeta la autoridad de Dios si no está respetando la autoridad delegada. Dios ha puesto su autoridad en tres grandes instituciones, es decir, Dios ha delegado autoridad a través de tres grandes instituciones. ¿Cuáles son? La familia, el gobierno civil y, por supuesto, la iglesia. Quiero que veamos el versículo 9, lo que dice. Dice este versículo 9 de Tito, capítulo 2. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Ahora, debo admitir que este versículo 9 está enfocado exclusivamente a la relación que había entre siervos, o sea, esclavos y sus amos. Por supuesto que los principios que se aplican allí a la relación siervo-amo son principios aplicables a la relación entre nosotros y cualquier clase de autoridad delegada. En nuestros tiempos sabemos de sobra que no existe ya la relación entre siervos y amos o esclavos y amos, porque no existe la esclavitud, pero lo podemos aplicar al ámbito laboral, es decir, a la relación, al respeto que debe haber de los subalternos para los jefes, de los empleados para los patronos. Entonces, siendo así, esto que dice Pablo, dirigiéndose a los siervos en su trato hacia sus amos, repito, lo podemos aplicar en nuestro trato con las diferentes autoridades delegadas, ya dicho anteriormente, representadas a través de la familia, el gobierno y también la iglesia. En aquel tiempo, en aquel contexto, en aquel marco social, la relación de siervos y amos estaba estrictamente ligada
a la relación familiar, porque los siervos o los esclavos vivían en el entorno familiar. Pues entonces, démosle un vistazo a lo que dice ese versículo 9 y repito, lo vamos a aplicar a nuestro respeto a las diferentes autoridades delegadas. Dice Pablo ahí, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Y note esa expresión, que agraden en todo. Es más, un poquito atrás el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios y a los Colosenses, Pablo amplía un poquito más este concepto. Y Pablo dice que los siervos deben servir a sus amos como si fuera Cristo mismo. Dice Pablo, no agradando al ojo humano simplemente, sino como siervos de Cristo. Pero en este pasaje que estamos leyendo, Pablo no hace esa aclaración. Por eso yo estoy haciendo alusión a lo que el mismo apóstol Pablo escribe a los Efesios y a los Colosenses. Dice entonces Pablo ahí que agraden en todo, hablando de los siervos en relación a sus amos, y podemos aplicarlo de los empleados en relación a sus jefes, podemos aplicarlo a los hijos en relación a sus padres, podemos aplicarlo como ciudadanos en relación a las autoridades establecidas, y por supuesto podemos aplicarlo a los miembros de una iglesia hacia las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia local, llámese pastores, llámese diáconos. Pero dice algo más el apóstol Pablo ahí, al final del versículo 9. Dice que no sean respondones. Y me encantaría preguntarles a ustedes qué idea tienen por eso de ser respondón. Pero yo sé que a veces hay dificultades a la hora de escucharnos. Entonces voy a tratar de explicarlo. ¿Qué es la idea de ser respondón? No significa simplemente el dar una respuesta, porque si la persona que está en autoridad se dirige a uno de nosotros, nosotros podemos fácilmente responderles. Entonces, cuando se habla de no ser respondón, no está refiriéndose a que no debemos responder. La idea más bien de ser respondón es de responder irrespetuosamente o responder faltándole el respeto a la persona que ha sido puesta en autoridad. Y como decía anteriormente, esto se aplica a cualquier autoridad delegada. Podríamos aplicarlo en el hogar, por ejemplo, si papá o mamá manda al hijo a que haga algo, quizás a que haga limpieza en la casa o quizás a que vaya a comprar algo a la tienda. Una manera de ser respondón sería, bueno, ¿y por qué no mandas a fulano? ¿Por qué no mandas a mi hermanito o a mi hermanita? O peor sería si dijera el hijo al papá, ¿y por qué no va usted, papá, mejor? Yo estoy ocupado. Sería una forma de responder irrespetuosamente. Y es a lo que Pablo se refiere cuando dice que no sean respondones. Se aplica también, por supuesto, a, digamos, una autoridad delegada. Quizás cuando vamos por la carretera manejando nuestro vehículo y de repente nos detiene la policía, una forma de responder irrespetuosamente o de ser respondón sería si el policía nos detiene, quizás, y peor si nos quiere infraccionar, decirle unas palabras como esta: oiga, señor agente, ¿y por qué no va a detener delincuentes mejor? ¿Por qué no va a buscar malhechores? ¿Por qué me detiene a mí? Que yo no ando haciendo nada malo. Eso sería una forma de ser respondón. Podemos aplicarlo también de la misma manera, refiriéndose al docente allá en la universidad, o en el colegio, o en la escuela. ¿Y por qué no también podemos aplicarlo en nuestro trato con las autoridades de la iglesia local? Quizás el pastor, quizás un líder de la iglesia, darle una respuesta de esa manera. Entonces, Pablo está hablando ahí de que una manera de respetar las autoridades es una, agradándoles; otra, no respondiendo irrespetuosamente. Pero en el versículo 10 nos da otra manera de cómo debemos respetar las autoridades.
dice el versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y luego dice el resto del versículo 10 que ya leíamos. El defraudar ahí debemos entender, no se refiere a decepcionar, porque nosotros muchas veces usamos la palabra defraudar como sinónimo de decepcionar. Ahí, por el contexto del mismo versículo 10, el defraudar tiene que ver o implica con malversación de los recursos de la persona que está en autoridad. Es decir, hacer mal uso de los bienes o recursos que han sido puestos a nuestro cuidado. Podría implicar, por supuesto, hasta un robo de esa palabra, porque el resto del versículo 10 dice, sino mostrándose fieles en todo. Entonces, la fidelidad ahí está contrapuesta o está en contraste a la palabra defraudar. Entonces, otra manera, repito, de respetar nuestras autoridades, si somos empleados, por ejemplo, es hacer buen uso de los recursos que son parte de la empresa o de la autoridad para la cual laboramos. Entonces, en primer lugar, el adornar la doctrina podemos hacerlo respetando las autoridades. Y quiero reconocer que esto no es fácil, porque muchas veces podemos usar como pretexto, como excusa, decir que la persona que está en autoridad no es digna. Pero el asunto es que la Biblia no nos manda a que respetemos solamente las autoridades que son dignas. Es más, bueno, en las lecciones de discipulado, cuando se habla del sometimiento a las autoridades terrenales, se pone el ejemplo de el emperador Nerón, que es el que estaba en turno cuando vivió el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, que era un tirano, era un malvado, pero tanto Pedro como Pablo escriben que a los creyentes que se sometieran al rey, que honraran al rey. Entonces, debemos reconocer que la Biblia no nos manda a que respetemos a las autoridades solamente cuando nosotros pensamos que se lo merecen. Por supuesto que hay un límite. Debemos entender esto, que nuestra obediencia a la autoridad de Dios es absoluta, pero nuestra obediencia a la autoridad delegada es relativa. Debemos obedecer la autoridad delegada mientras no nos manden a hacer algo que vaya en contra de la autoridad suprema, de la palabra del Señor. Muy bien. Ahora veamos en segundo lugar, ¿cómo vamos a adornar la doctrina? La vamos a adornar renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y es lo que dice el versículo 12. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Déjenme decirle, jóvenes, hermanos en general, que la vida cristiana está caracterizada o marcada por una completa renunciación a todo aquello que es opuesto a Dios y a su palabra. El Señor Jesucristo lo dijo en estas palabras en Marcos capítulo 8 y versículo 34. Palabras del Señor Jesús, dice Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si queremos o si quisiéramos parafrasear esa expresión, diríamos, renuncie a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, la idea de renunciar o de renunciación o autonegación, como querramos expresarlo, es de una decisión voluntaria. Es decir, Dios no nos obliga a que dejemos la impiedad o a que dejemos los deseos
mundanos, sino que nos pide que renunciemos. Es decir, que voluntariamente nos separemos tanto de la impiedad como de los deseos mundanos. Ahora, vamos a ver un poquito más detallado en qué sentido el apóstol Pablo nos habla de que renunciemos como una manera de adornar la doctrina. Dice, por ejemplo, allí en el versículo que ya leíamos, que Pablo dice que debemos renunciar a la impiedad. Para entender la impiedad, necesitamos entender lo que significa la palabra piedad. Y la palabra piedad tiene que ver, hermanos, con una vida de devoción y respeto reverente hacia Dios y a las cosas de Dios. Entonces, si eso es piedad, ¿qué sería si eso es piedad, entonces ¿qué sería la impiedad? Bueno, entonces sería lo contrario, sería una vida de irrespeto a Dios y a las cosas que son de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia se refiere a Esaú, le llama profano, y me gustaría que leyésemos este pasaje de Hebreos en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12 y el versículo 16. Dice Hebreos 12, 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, otra forma de referirnos a la impiedad o a una persona impía es llamándole una persona profana. Es decir, que no respeta al Señor ni las cosas que son del Señor. Es alguien, por ejemplo, que no le da valor a la palabra de Dios, al tiempo de culto, al tiempo de cantos, al tiempo de la oración. No respeta aquello que tiene que ver con el Señor. Entonces, renunciar a la impiedad es renunciar a una vida de irrespeto a la persona de Dios, pero también a las cosas que tienen que ver con el Señor, como los ejemplos que acabo de poner. La Biblia, la lectura de ella, la meditación en ella, el tiempo de culto, el tiempo de enseñanza. Cuando nosotros renunciamos a irrespetar esos valores, entonces estamos renunciando a la impiedad y estamos abrazando la piedad como una manera de adornar la doctrina. Pero la otra forma de adornar o la otra manera de renunciar, mejor dicho, de renunciación, es lo que el mismo apóstol Pablo dice en ese pasaje que tenemos bajo consideración de Tito capítulo 2. Dice que debemos renunciar también a los deseos mundanos. Ahora bien, nos debemos preguntar, ¿qué son los deseos mundanos? Y para entender qué son los deseos mundanos, es importante saber a qué mundo se está refiriendo ahí el apóstol. Yo creo que él les ha explicado en alguna otra ocasión que en la Biblia la palabra mundo puede significar una de tres cosas. La palabra mundo puede significar el cosmos, o sea, la creación de Dios. Mundo también puede significar las personas que habitan el mundo, pero también mundo puede significar el sistema organizado de pecado en contra de Dios y en contra de su pueblo. Es en este último sentido que debemos entender la palabra mundo acá en este pasaje, de tal manera que cuando hablamos de deseos mundanos, estamos hablando no necesariamente de la apariencia física, de la forma como un creyente se viste, cómo camina. Todo eso es superficial. Más bien, los deseos mundanos tienen que ver con aquellos deseos que van en contra de Dios y su palabra, que van en contra de los valores eternos, de los valores del reino.
Por ejemplo, el comprar un vehículo. No podemos decir que es un deseo mundano, pero si el comprar ese vehículo va a dejar sin cobertura otras necesidades básicas de la familia, o si por comprar un vehículo vamos a privarnos de poder sostener la obra de Dios, entonces en ese sentido ese deseo sería un deseo mundano, no porque comprar un vehículo sea malo en sí mismo, sino por el trasfondo, porque estamos priorizando un valor terrenal en comparación a un valor eterno o a un valor que está por encima de todo lo demás, como es la familia, como es la obra del Señor. Y solamente por poner un ejemplo. Entonces, cuando Pablo dice que debemos renunciar a los deseos mundanos, repito, tiene que ver con todos aquellos deseos, cualesquiera que sean, que se oponen a la voluntad de Dios, que se oponen a los valores eternos y que se oponen al estilo de vida que el Señor nos ha mandado en su palabra. Pues bien, dicho esto, ahora vamos a pasar a la tercera y última manera de cómo el Señor nos manda que adornemos la doctrina. Y esta tercera manera sería aguardando la manifestación del Señor. Y lo encontramos ahí en el versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debo explicar esto, mis amados hermanos, que la palabra aguardar, aunque significa esperar, de hecho yo pude haber descrito esta tercera manera de adornar la doctrina diciendo esperando la manifestación del Señor. Pero realmente indagando un poquito, deteniéndome un poquito y en esa palabra aguardar, encontré que aunque la palabra aguardar tiene que ver con esperar, sin embargo, el aguardar tiene que ver con una espera apasionada, una espera con anhelo, una espera con convicción de que a quien esperamos vendrá con seguridad, o de que lo que esperamos vendrá con seguridad. Entonces esa es la diferencia que hay entre aguardar y esperar, y por eso preferí dejar la palabra intacta tal como está en el texto sagrado. Entonces la tercera manera de adornar la doctrina es aguardando la manifestación del Señor, es decir, la venida, la segunda venida de nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. Que tengo que decirlo y con mucha tristeza, honestamente, tengo que decirlo con mucha tristeza. Y es que, hermanos, creo que estamos ante una generación de creyentes que sabe de la venida gloriosa del Señor y sabe porque ha oído en más de alguna ocasión y quizás ha leído en la palabra. Una generación que está consciente de que el Señor viene pronto, pero a su vez, o sin embargo, una generación que ha dejado de estar expectante con respecto a la segunda venida del Señor. ¿Qué es estar expectante? Estar a la expectativa. Es estar esperando algo, como decía al principio, con ahínco, con anhelo, con pasión. Y la generación de creyentes que tenemos ahora y lastimosamente ha dejado no de creer en la segunda venida del Señor, no de sustentar esa parte doctrinal, escatológica con respecto a la manifestación del Señor Jesucristo, sino
una generación que ha dejado de amar la venida del Señor y estar a la expectativa de la venida del Señor. Yo recuerdo, por ejemplo, en las últimas 2 o 3 décadas del siglo pasado, del siglo XX, que había una gran expectativa con respecto a la segunda venida del Señor. Pero el siglo XXI, el presente siglo, aunado a toda la tecnología que tenemos, también ha traído un menoscabo, un menosprecio y una indiferencia en relación a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya lo dije antes, hermanos amados, no basta con tener una sana doctrina, no basta si nuestra conducta no va de acuerdo a ella. No basta con creer que Jesús vendrá pronto. Si eso no nos está moviendo a hacer de cada día como si fuera ese día en el que el Señor vendrá. Si no estamos creyendo y esperando la segunda venida del Señor, entonces no estamos adornando esa parte de la doctrina que creemos en relación a la segunda venida del Señor Jesucristo. Yo quiero hacerte una pregunta personal. Ahí responde tú en tu interior, ahí en tu mente y en tu corazón. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que más anhelas tú? ¿Qué es lo que más anhela que suceda en tu vida? Ya sea a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. ¿Qué es lo que más anhela que suceda en tu vida? ¿Será acaso el graduarte de la universidad? Y es muy bueno. ¿Será acaso el poder casarte? ¿Será acaso el conocer otro país aparte del nuestro? ¿Será acaso en adquirir tu primer empleo? ¿Será acaso en comprar un coche? ¿Será acaso en comprar una casa? Pero yo pregunto, dentro de esas cosas que más anhelas, ya sea a corto, mediano o largo plazo, ¿está contemplada la segunda venida del Señor Jesucristo? La respuesta, por supuesto, tú la sabes. Y es que no hay otro evento en el mundo entero que debamos esperar con tanto anhelo como la segunda venida del Señor Jesucristo. Nunca deberíamos olvidar los creyentes que en esta tierra solo somos peregrinos y extranjeros, como la misma palabra lo dice. Solamente estamos de pasada. No es ningún otro evento que pueda estar a futuro el que debemos estar esperando, expectantemente, aguardando con anhelo, sino más bien el glorioso regreso de nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. Y de esa manera estaremos adornando la doctrina. ¿Estás adornando la doctrina? Esa es la pregunta que tú y solo tú puedes contestar en esta tarde. Muchas gracias entonces por el tiempo que me han prestado. Espero que lo que hemos estudiado pueda servir de desafío para cada una de nuestras vidas, que pueda hacer de nosotros mejores creyentes para agradar al Señor en todo. Que Dios bendiga rica y abundantemente cada una de sus vidas. Amén, hermano. Muchas gracias por el mensaje de esta tarde. Y para finalizar, vamos a terminar orando, agradeciendo a Dios por el mensaje de su palabra a través de nuestro hermano José Luis Córdoba. Y les voy a pedir que ahí donde ustedes están puedan inclinar su rostro, cerrar sus ojos y oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste, Padre, de reunirnos así de manera virtual, Señor, con nuestros hermanos que fin de semana, Señor, preparan el mensaje que tú les muestras, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor.
y le das la gracia a ellos, Señor, de poder compartirlo con nosotros. Padre, te damos gracias por cada uno de los hermanos que sábado a sábado nos imparte tu palabra, Señor, y gracias por los jóvenes que esta tarde se pudieron conectar a esta reunión virtual, Señor, que pueda bendecirles, Señor, que pueda bendecirles en cada uno de sus proyectos, cada una de sus metas, Señor, ya sean sus estudios, sus trabajos, Señor, que pueda bendecir sus familias, Padre, y los pueda bendecir abundantemente a ellos, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra, Señor. Te pido que nos ayude, Señor, a no solo haberla escuchado, Señor, sino también atesorarla en nuestro corazón, Señor, y ponerla en práctica, Padre. Te pedimos de manera anticipada, Señor, por los cultos del día de mañana, Padre, los cultos de 8 y 10 presenciales, Señor, y el culto de la tarde que será siempre en forma virtual, Padre. Te pido que seas tú obrando, Señor, en tu iglesia, Padre, que puedas prosperarla, Padre, y que pronto, Señor, podamos salir de toda esta penumbra, Padre, en la que nos estamos encontrando, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, jóvenes, buenos hermanos, muchas gracias por haber estado esta tarde. Bendiciones para todos.